Bien, estamos tratando de la importancia que es, o de lo importante que es conocer las escrituras y especialmente conocer las lenguas originales para poder tener una interpretación fidedigna que sea confiable en los días de hoy, ya que el mundo religioso ha vivido debajo de una falsedad religiosa, donde la religión ha sido utilizada como un poder de control social, de control de población, porque la gente común ignora completamente el verdadero mensaje bíblico. Y vamos a continuar hablando sobre los dioses que encontramos en la Biblia. Y de esta vez vamos a ver el origen, de dónde vino Jehová, de dónde fue que él vino y se instaló dentro de la nación de Israel y por qué él es el Dios de Israel y no el Dios universal. En Deuteronomio capítulo 32, de versículo 8 al versículo 10, tenemos ahí una narrativa importantísima y muy interesante. Vamos a leerla. Agarre su Biblia, papel, bolígrafo y vamos a estudiar, ¿ok? Los comentarios aquí deben ser dentro de un ambiente totalmente bíblico, porque todo lo que vamos a hablar y a estudiar está dentro de las propias escrituras. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 dice así: cuando el Altísimo, esa palabra Altísimo ahí es el Elión, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Ese final de ese texto ahí dice hijos de Dios y no hijos de Israel. Ese ya es un segundo error de traducción. ¿Por qué? Porque la Biblia, ella fue escrita al revés. Esa es la verdad. La Biblia fue escrita al revés para ocultar el verdadero Dios y para resaltar el nombre del Dios que más se conoce dentro de la historia bíblica. Entonces el texto dice que un día el Altísimo, que sería el Elión, que sería el Dios supremo en esa época, porque ellos formaban una especie de panteón, donde se reunían todos esos dioses, posiblemente 72 de ellos existían. Entonces el Elión, que era el considerado superior o el Altísimo, hace una reunión para dividir la tierra, para dividir los países, los pueblos. Entonces, según el número del pueblo, el número de las naciones, le fue asignada cada nación a un dios, a una de esas divindades. ¿Okay? En el versículo, según los hijos de Dios, que en el caso pues serían esas divindades o esos personajes espirituales que progresivamente le estaremos dando algunos nombres. Versículo 9 dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Entonces, Jacob, que viene siendo Israel, le tocó a Jehová. Jehová entonces fue nombrado como el Dios de Israel o como el Dios de Jacob en esa repartición de tierras. Y eso está aquí escrito, está aquí en la Biblia. Por alguna razón nosotros nunca habíamos entendido eso, pero está aquí. El verso 10 dice: le halló, aquí fue donde Jehová encontró a Israel. Preste atención. Jehová halló a Israel en tierra desierta y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, ahí cuando le da la ley, lo guardó como a la niña de sus ojos. Y en el versículo 12 dice: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Qué esto significa? Versículo 12 da a entender claramente que existían otros dioses que habían sido asignados a otras naciones, pero en el caso de Israel, todo el trabajo en esa nación fue ejecutado única y exclusivamente por Jehová. Él no necesitó de la ayuda de otros dioses, de otras naciones. Él no necesitó de la ayuda de prácticamente de más nadie. Por eso es que vemos claramente que ese Jehová no era un Dios supremo. Él era un Dios local, un Dios tribal, un Dios responsable por la nación de Israel. Simplemente eso. Ahora, ¿de dónde vino Jehová? ¿De dónde él era? Y eso aquí es lo que quiero resaltarles a ustedes hoy.
Vamos a Jueces capítulo 5, versículo 4, y ahí vamos a encontrar ya una mención del origen de Jehová. Jueces capítulo 5, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5, y ya vamos a adelantar algo allí, donde se nos dice lo siguiente, que esto es ya el origen de Jehová, de dónde vino ese Dios llamado Jehová, dónde él vivía, dónde él se localizaba, que de alguna manera fue llamado para asumir la responsabilidad de cuidar, de instruir, de proteger a la nación de Israel. Dice así, Jueces capítulo 5, versos 4 y 5. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. El 5. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Vean lo siguiente, es interesante. Ese Jehová, él viene de la montaña de Edom. Edom, ya ustedes saben que era pariente, eran primos de los israelitas y que se habían, como diríamos, acogidos en esa región de lo que es Jordania. Y en esta región montañosa de Edom, de Seir, de Parán, se localizaba Jehová. Él vivía en esas montañas y era el Dios del Sinaí, totalmente fuera de la región de Israel. Él no era israelita, él no nació, no surgió en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él era uno de los dioses cananeos, él hacía parte de un panteón cananeo y de ahí entonces fue tomado para responsabilizarse por la nación de Israel. Entonces cuando el salmista o el escritor, él está como poetizando sobre la venida de Jehová, sobre la victoria, sobre el triunfo de Jehová sobre Israel. Y el otro texto, que hay el texto más interesante, lo vamos a encontrar en Habacuc. Habacuc, vamos a leer rapidito allí. Habacuc está entre los profetas menores, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y vamos a ver lo siguiente. Habacuc capítulo 3, a partir del versículo 3. Dice así: Dios vendrá de Temán. Temán está en la misma región de Edom y de Seir, que es donde hoy es Jordania. Y el santo desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ahí donde está Selah. Si ustedes leen en otra traducción, va a aparecer que él vino de una región de cavernas. Interesantísimo. O sea, él vivía dentro de una caverna en la región de Parán, en las montañas de Edom, en esa región de Seir, donde es Jordania. Había una localización, una región donde existían muchas cavernas. De una de esas cavernas viene Jehová. Lean en otra traducción, no sé si en la Reina Valera aparece o en la nueva versión internacional, pero hay una versión que es muy común donde ya está escrito, ya está especificado que él viene de una región de cavernas. Y el resplandor, versículo 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Verso 5, delante de su rostro iba mortandad. Preste atención, delante de su rostro iba ¿qué? Mortandad. Y a sus pies salían carbones encendidos. Entonces ahí tenemos una información bien clara, bíblica y consistente de que Jehová no es el Dios universal, no es el Dios supremo. Él vivía en Jordania, vivía en un lugar donde había muchas cavernas, en la región donde estaban los primos de Jacob, solo que él había escogido a Jacob, a Israel, como su pueblo predilecto para protegerlo y guardarlo según la decisión de los otros dioses, que posiblemente eran 72.
Espero porque me hayan entendido.